estudiantes. Eh, es para nosotros un grato honor, un grato placer por compartir con todos ustedes esta actividad mensual que vamos realizando con la Sociedad de Cirugía Bucal y Maxilofacial de acá de La Paz, Bolivia. En esta oportunidad tenemos el grato placer de presentarles a la doctora Karina Cordero Torres. La doctora es cirujano dentista de la Universidad de Valparaíso. Es magíster en ciencias odontológicas, mención patología y medicina oral, Universidad de Chile. Estudiante de doctorado en ciencias de la salud de la Universidad Católica de Murcia, España. Es especialista en patología oral y maxilofacial con ASEO. Es directora de la Sociedad de Patología Bucomaxilofacial de Chile. Es presidenta de la filial Valparaíso de la Sociedad de Patología Bucomaxilofacial de Chile. Miembro del comité editorial de la Sociedad de Odontopediatría, Quinta Región. Miembro de la Academia Iberoamericana de Patología y Medicina Bucal. Es profesor adjunto de la Universidad de Valparaíso, Chile. Profesor asociado de la Universidad Viña del Mar, Chile, quien nos va a presentar en esta oportunidad el tema de cáncer oral Quo Vadis. Mi querida doctora, es un grato placer poder compartir con usted y todos sus conciudadanos para poder ir enriqueciendo la parte académica que tanto nos agrada en relación a patología bucomaxilofacial. Doctora, le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Avilés. Le agradezco a toda la Sociedad de Patología Bucomaxilofacial de La Paz por la invitación, especialmente a mi amiga Marcia, la doctora nos conocemos de hace mucho tiempo, cuando ella vino a hacer una pasantía acá en la Universidad de Chile. Así que le agradezco la confianza por haberme invitado, y también agradezco mucho a todos mis colegas y mis alumnas que andan por ahí también, que me vinieron a ver, así que les agradezco por el apoyo. Y bueno, espero que esta charla sea de su agrado, y tratar de cumplir con sus expectativas, porque en realidad el tema es un poquito amplio. Voy a colocar la presentación para ver si es que está todo bien. Ahí creo que se ve, ¿cierto? Perfecto. Sí. Ya, bueno, entonces un poquito les voy a contar acerca de por qué llegué a este tema, qué significa Quo Vadis. Quo Vadis es un término que significa hacia dónde vamos. Entonces, le quise poner esto porque vamos a hacer como un recorrido de lo que es el cáncer, pero no solamente el cáncer oral, sino que de lesiones que son potencialmente malignas, y más que nada se los voy a contar a manera de un poco de historia de lo que hemos ido haciendo nosotros acá en Chile, y también generar lazos con ustedes y con los colegas que nos estén viendo, porque en el fondo el objetivo que tenemos mucho es el trabajo por las personas, de poder ayudar, después en el fondo, ver que estamos en una situación excepcional. Entonces tenemos que ir hacia allá, hacia ver qué vamos a hacer con nuestros pacientes y cómo los podemos ayudar de la mejor manera. Bueno, voy a partir por acá, y el objetivo de este webinar van a ser 4 principalmente, que es donde yo hice una división para que más o menos veamos hacia dónde vamos. Voy a hablarles un poquito de actualizaciones de lo que es epidemiología y generalidades del cáncer oral. Les voy a hablar también un poco del contexto de lo que son las lesiones potencialmente malignas y el diagnóstico precoz del cáncer oral. Luego algo de la clínica, y el final es el que me interesa harto, como darles el broche de oro, es qué ha sido el COVID y su impacto en estas lesiones de estos pacientes, lesiones potencialmente malignas, que es el LPM, y el cáncer oral. Acá el trabajo que nosotros hacemos, por lo menos en Chile, con los cirujanos maxilofaciales y los radiólogos, es un trabajo súper importante, que vamos siempre de la mano. Y
El trabajo de equipo es fundamental para poder dar un buen tratamiento y las mejores oportunidades de sobrevivir a los pacientes. Por eso en el enfoque yo creo que siempre es eso, de poder detectar esta enfermedad en etapas tempranas y así evitar que el paciente tenga un mal pronóstico, que es lo que está pasando en estos momentos. Bueno, vamos a hablar un poquitito de generalidad de la que es cáncer oral y su epidemiología. Como introducción, les voy a recordar algunos aspectos que siempre uno empieza a hablar en todas las charlas, que sabemos que nosotros tenemos el cáncer oral y el cáncer orofaringio, que son distintas estructuras que vemos a nivel del territorio maxilofacial y que vamos a ver que son zonas distintas que quizás tienen un comportamiento a veces un poco diferente, a pesar de que las características y los pronósticos son similares. En general está descrito a nivel mundial que corresponden al 3% de todos los cánceres, y la etiología de esta enfermedad es multifactorial, aunque ya está comprobado que el tabaco y el alcohol son los principales factores de riesgo, pero podemos ver que también están asociados otros factores, como por ejemplo en el cáncer de labio, la exposición a la radiación ultravioleta, y que afecta mucho a personas que trabajan al aire libre por mucho tiempo, por ejemplo, trabajadores de las zonas rurales. También tenemos asociado a virus, principalmente de orofaringe, que vamos a hablar un poquitito, que es el virus papiloma humano, también con estilos de vida, estado socioeconómico, y también hay otras cosas más, por ejemplo, los colegas de Argentina hablan mucho del trauma, asociado al cáncer, y también es uno de los factores que todo esto se va a conjugar para que se desarrolle esta enfermedad. Dentro de todos los cánceres que existen en la cavidad oral, el 90% corresponde al carcinoma escamoso o carcinoma espinocelular o carcinoma de células escamosas, que en el fondo tienen varios sinónimos. Lamentablemente, todavía, a pesar de que esto ya lleva mucho tiempo tratando de hacer campañas, todavía se diagnostican en estadios avanzados, donde los pacientes tienen un muy mal pronóstico, eh, tanto de su calidad de vida como de sobrevida. Estos son los estadios 3 y 4. En esta imagen que les traigo acá, es como para representar lo que nosotros nos definimos como cáncer oral, ¿ya? Y aquí aparece lo que es la mucosa labial en la cara interna, tanto superior e inferior. En algunos libros lo separan, cavidad oral de labio. Vamos a ver algunos reportes también de la OMS, que también como que lo separan, pero igual lo agrupan dentro de cáncer oral y de labio. Afecta a los 2 tercios anteriores de la lengua, porque el tercio posterior ya es orofaringe, el piso de boca, las encías, tanto superior e inferior, la mucosa bucal o yugal, que es la cara interna de mejilla, la zona del trígono retromolar, sobre todo en esta zona importante, porque también se pueden alojar cánceres de glándulas salivales, y el paladar duro. En estos gráficos que vemos, que están publicados por la Organización Mundial de la Salud, si nosotros vemos el número de casos nuevos publicados en el 2018 para ambos sexos en todas las edades, el cáncer de labio y de cavidad oral ocupa el número 16, con una tasa de con una prevalencia de 354.864. Y acá la muerte, si se fijan, es el número 15, con un número menor. En relación a lo que estamos viendo de tasa de incidencia estandarizada en hombres y mujeres, acá tenemos nuestro continente, que es Sudamérica, por eso les quise colocar aquí con la flechita, que si se fijan es mayor en hombres que en mujeres, que es lo que clásicamente se describe en la literatura. No han habido mayores cambios, y para lo que es la incidencia y mortalidad, tenemos una incidencia en promedio de 3 por cada 100.000 habitantes y de 1.2 por cada 100.000 habitantes en lo que es la mortalidad en Sudamérica. Estos datos se recogen a través de distintos estudios y por lo tanto pueden variar de un país a otro, pero ese es el promedio que tenemos en nuestro país. Y acá es lo que es la tasa de incidencia para mujeres. Si se fijan, acá tenemos nuestro país Chile, que son tasas bajas, que es alrededor de menos de 0,885 por 100.000 habitantes, y lo mismo que pasa para otras zonas, regiones como por ejemplo los que están alrededor del país, nuestro país vecino Bolivia, y los otros países ya empiezan a tener valores un poquito más elevados, pero aún así estamos mucho más bajos que, por ejemplo, la India, o acá en Oceanía, donde tienen altas tasas de cáncer. Y acá tenemos a nivel de los hombres,
también niveles bajos en comparación con los mismos países, quizás por los tipos de consumo, de hábitos que tienen. Acá hay un artículo que fue publicado en 2019, pero este artículo lo hicieron un grupo de mexicanos, donde vieron la tendencia en la mortalidad por cáncer oral y los efectos de las políticas públicas en la prevención en relación a tabaco y alcohol. Y en el fondo ellos empezaron a describir cuál es la tendencia de mortalidad a lo largo de varios años, y ven que en el fondo la mortalidad por cáncer oral con consumo de tabaco tiene una mayor relación en los contextos donde hay menor implementación de políticas, y el consumo de alcohol en los escenarios de mayor avance. ¿Qué significa? Que en el fondo se han hecho políticas para tratar de disminuir el consumo de tabaco, pero igual la gente sigue falleciendo por cáncer. Acá a lo mejor, si se fijan las tendencias en distintos países, no quise colocarlos todos, pero acá aparece, quizás se ve algo promisorio, que quizás decimos, en Chile se mantiene, esto es la mortalidad para hombres y este es para mujeres. Incluso en Bolivia, si se fijan lo que está reportado, como que iría disminuyendo y en mujeres aumentando, y en Argentina están mucho más alejados. Dicen, estamos disminuyendo, pero en realidad no es algo para lo que uno dijera, no, nos vamos a sentir más relajados, vamos a dejar de luchar. Al contrario, si se fijan, nuestro país es uno de los principales que tienen mayor consumo de tabaco en hombres y mujeres. Afortunadamente, en Bolivia hay menos de este consumo, pero aún así siguen estos factores de riesgo. Y el alcohol también, nosotros estamos dentro de los principales, junto con el consumo por hombres y por mujeres. Por los hombres, aquí Ecuador tercer puesto. Sí, perdón. Acá sí. Alguien ahí de Ecuador está diciendo que estamos en tercer puesto, sí. Y bueno, vamos ahora en relación a otros factores de riesgo que están anotados acá. Si se fijan, yo les había hablado de la asociación del virus papiloma humano y el cáncer. Más que nada para el cáncer oral no hay algo concreto que diga sí hay relación específica, pero sí para el cáncer orofaringio, por lo que estamos mostrando acá. Si se fijan, de los cánceres de orofaringe, estos son datos publicados hace poco en el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, un 70% está asociado a virus papiloma humano. Y si se fijan, un alto porcentaje tanto en hombres como en mujeres. Y ojo que también están asociados en otras partes que están relacionadas con contacto sexual. Entonces, más que nada es importante, más que nada para el desarrollo de cáncer orofaringio. Y acá hay un cuadro que fue adaptado de la clasificación de tumores odontogénicos del 2017, donde se ha hecho una diferencia en los cánceres orofaringios que están asociados o no al virus papiloma humano. Si alguien tiene un diagnóstico de cáncer asociado a virus papiloma humano, se ha visto que generalmente se ven en pacientes más jóvenes, asociados al comportamiento sexual, metástasis frecuentemente más bien quístico, rara vez una displasia epitelial está precedida, pero aquí lo importante es que si nosotros hacemos comparación, la sobrevida es mejor que lo que son HPV negativos. Entonces, ¿por qué es mejor la sobrevida? Porque a lo mejor son pacientes que son más jóvenes y también responden mejor a los tratamientos oncológicos. Recordemos que los virus papiloma humano no son todos igual de agresivos. Existen virus papiloma humano de alrededor de 220 genotipos, existen 5 géneros, el alfa, el beta, el gamma, el nu y el mu, de los cuales los alfa, fíjense que en rojito, son aquellos que son de alto riesgo, principalmente el 16. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces hemos visto estas lesiones asociadas a virus papiloma humano, como el papiloma, la verruga vulgar, condiloma, enfermedad de Heck, los cuales no son lesiones que se vayan a transformar en cáncer. No porque alguien tenga esta lesión va a decir, se va a transformar en cáncer, no, son de distintas cepas, por lo tanto no son lesiones potencialmente malignas. Pero nos han surgido algunas dudas en algunas charlas que siempre uno dice, o los pacientes nos preguntan, ¿por qué hay personas que fuman y nunca les da cáncer? ¿O por qué algunos tratamientos del cáncer no dan el mismo resultado en todas las personas?
se han tratado de dar varias respuestas al respecto, y hay muchos estudios donde se ven factores múltiples que van a influir, pero uno de ellos, y es con lo que quiero comenzar mi historia, porque acá en el fondo quiero entretenerlos con parte de la historia que hemos hecho en la Universidad de Valparaíso, es en relación a los polimorfismos genéticos. Esta historia no parte acá, o sea, parte en el momento que me enviaron de la Universidad de Valparaíso a hacer mi magíster en la Universidad de Chile. Por ahí está el doctor Nelson Lobo, que uno de nuestros, lo consideramos como nuestro padre de los patólogos. Entonces yo llegué allá y hice mi tesis de polimorfismos genéticos. ¿Y qué son los polimorfismos genéticos? Disculpen que los aburro a lo mejor en esto, pero es para que entiendan. Los polimorfismos son variaciones que tenemos nosotros, así como en nuestros genes, no son mutaciones. Por ejemplo, el color de los ojos. La mayoría tenemos los ojos cafés, hay algunos que los tienen verdes, otros azules, y eso por polimorfismo. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Vamos ahora a otro tema. Imaginémonos que en nuestro organismo se tienen que metabolizar todos los xenobióticos. ¿Qué son los xenobióticos? Fármacos y algunas sustancias tóxicas. Como por ejemplo, dentro de las sustancias tóxicas está el benzopireno del humo del cigarrillo y todas las sustancias carcinogénicas que están presentes. Entonces este xenobiótico va a ingresar a nuestro organismo por distintas vías, por vía tópica, por inhalación, como el consumo de tabaco, o por ingesta. Y eso luego se va a absorber en nuestro cuerpo y tiene que ser distribuido para que haga el efecto, ya sea si es fármaco o a lo mejor se distribuye, si es algo inhalado como el humo del tabaco, igual se distribuye en todo nuestro cuerpo. Puede ser en alguna parte almacenada en nuestro organismo, pero cuando pasa de la distribución, este metabolito, que es parte del componente de los xenobióticos, o pueden ser medicamentos, recuerden que pueden ser medicamentos, cualquiera de estos tiene que ser activado, y se activa por una enzima que es la citocromo P450, o llamado CYP. Recuerden eso, es importante. Y luego, con esto va a hacer efecto, si es un fármaco, va a hacer efecto en el cuerpo. Si es una droga, también va a hacer efecto en el cuerpo. Luego, esto tiene que eliminarse a través de otras enzimas, que son las enzimas que permiten las conjugaciones a través de la glutatión transferasa, GST, ese otro que quiero que recuerden, y que pasan a la fase 2, transforman en metabolito soluble y se puede eliminar a través de la orina o la bilis. Pero, ¿qué pasa si esto falla y el metabolito permanece activo o no se elimina? Porque estas enzimas no están funcionando, porque hay un polimorfismo donde dicen que no funciona ni esta o las dos. Entonces este metabolito activado se une en forma covalente, o sea, muy firme a las macromoléculas, por ejemplo, DNA, RNA, de nuestras células, y estimula lo que es la carcinogénesis, y puede llevar a mutaciones y también al desarrollo de tumores. Entonces ahí, en esta foto, es donde nosotros comenzamos esta historia, donde me invitaron a participar, y evaluamos polimorfismos de estas enzimas, CYP1A1 y GSTM1 en pacientes que tenían cáncer. ¿Cómo lo hacíamos? Tomamos unas muestras, en ese momento eran muestras de sangre, actualmente se pueden hacer de saliva, y se hacía aquí el PCR. Fíjense que ahí yo estoy haciendo el PCR de manera manual, ahora todo es automático, pero era súper emocionante porque ahí uno veía cómo salía la hebrita del ADN. Bueno, y entonces, como resultado, vimos que en este grupo de pacientes, que eran pacientes con cáncer del Instituto Nacional del Cáncer, presentaban polimorfismos tanto en GSTM1 o con CYP1A1 que tenían más susceptibilidad a cáncer, es decir, más susceptibles a cáncer que los que no tenían estos polimorfismos, y asociado obviamente a la exposición de tabaco. Entonces en este sentido quedó esta línea como en ver qué va a pasar. Esto se siguió estudiando, y si se fijan acá hay un metaanálisis que lo publicaron el 2015, donde, miren aquí, yo me encontré con la sorpresa, nos citaron, de entre todos estos países soy la única chilena, a mucha honra, donde demostraron mediante este metaanálisis que habían resultados que personas que tenían CYP1A1 con genotipo nulo, o sea, que no estaban funcionando, o con polimorfismo en GST1, tenían mayor factor de riesgo para desarrollar cáncer. Ahora, ¿qué pasó? Que en el fondo esto se sigue estudiando, pero hay tantos polimorfismos, miren, ahí está para la otra también, para el GSTM1. Hay tantos factores polimorfismo, y para estudiar esto, en realidad,
se ha seguido estudiando, pero han aparecido polimorfismos no solamente de esto, sino que ponemos polimorfismo y cáncer oral, y en realidad aparecen no solamente esto, sino que millones. Entonces, hasta el 2018 seguían apareciendo estos polimorfismos, y yo seguía pensando y decía, bueno, pero ¿para qué me sirve tener este polimorfismo? Para saber si los pacientes tienen mayor riesgo de cáncer. Pero si lo tenemos, ¿cuánto sale este examen? ¿Saldrá muy caro? Todavía no ha sido trasladado esta tecnología a algún examen que se haga en forma tradicional. Y si se hiciera, ¿los pacientes van a dejar de fumar? O si lo hago, ¿me voy a hacer examen de mayor de la cavidad oral si ni siquiera los pacientes saben que existe el cáncer oral? Entonces yo, ¿qué es lo que empecé? Dije, vamos a tener que hacer algo un poquito más atrás, algo que sea más fácil, que esté al alcance de la población. Busquemos lesiones en los pacientes, porque estos pacientes no van a estar en estos momentos disponibles para que le hagamos este test de manera rápida, o que esté disponible para todo el mundo. Si va a ser, no va a ser algo barato. Entonces, ¿qué hicimos en la Universidad de Valparaíso? Dijimos, ya, vamos a preguntar primero, en realidad, ¿será que la gente sabe de cáncer o no? Porque si no sabe de cáncer, menos se van a hacer el autoexamen y hacer todos estos tests que estamos viendo. Entonces, en el 2011 determinamos el nivel de conocimiento de pacientes que atendíamos en consultorios. Esta es la región de Valparaíso, que son centros de salud públicos, con un total de 270 personas, con mayores de 18 años, y se le hicieron encuestas. Y en ese año se le preguntó, ¿usted conoce el cáncer de piel? Sí. ¿Cáncer de útero? Sí. ¿Cáncer oral? Miren, 40.7%. Entonces, tenemos que enfocarnos a que la gente sepa que existe el cáncer y que después sepa a quién consultar. No había mucha diferencia entre hombres y mujeres en relación al grado de conocimiento. El 40% sí conocía de las mujeres y el 40% de hombres sí lo conocían. Ahora, esto llama mucho la atención porque el principal factor de riesgo la gente lo conoce, y otra cosa importante, que es nuestro rol de educar a los pacientes. ¿Ha recibido información del cáncer oral? La mayoría no. Y de quienes han recibido ese poco porcentaje han sido mayoritariamente de médicos. Y es acá donde nosotros queremos poner énfasis, que tenemos en educar a la población. Educar por lo menos que existe, y que saber a quién consultar. Fíjense que en el año 2012 aparece en Chile esta imagen de los cigarrillos, con esta imagen se supone que es un cáncer bucal. Ustedes a lo mejor van a estar de acuerdo conmigo, es que esto es una cirugía con un colgajo que más bien parece como que están tratando de sacar una meloblastoma, un queratoquista, alguna cosa. Pero bueno, es una imagen que es chocante. Entonces dijimos, ya, veamos con otro grupo de estudiantes si ha cambiado el grado de conocimiento. Miren, aquí aumentó casi un 60% en comparación con otros cánceres, si lo has escuchado. Bueno, acá ellos dicen factores que pueden producir riesgo del cáncer, y la mayoría sabe que podría estar asociado al consumo de tabaco. Pocos lo relacionan con el consumo de alcohol y pocos con una dieta poco saludable. Entonces, la gente sabe que el tabaco le hace mal. Y ha visto esta imagen, porque muchas personas, ¿qué hacen? Se compran los cigarrillos, se lo echan al bolsillo y después en realidad no miran. De los que han visto la imagen, tanto fumadores como no fumadores, hay un 84% que la vio y un pequeño porcentaje no la había visto. Pero miren ahora lo que viene. ¿Qué sensación le da esta imagen a usted? ¿Le da miedo? ¿No quiere verla? ¿Preocupación? ¿Indiferencia? Podían responder varias. Lo que me llama la atención es que la mayoría o evita verla o le produce indiferencia. Entonces no sacamos nada con colocar eso, porque la gente va a seguir fumando igual. Y entonces, frente a esa situación un poco preocupante, yo decía, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos mejor a ir hacia las personas y hagámosle nosotros el examen, y a lo mejor al hacerle el examen para ver si tienen lesiones, le aprovechamos de decir, de dar información sobre el cáncer oral, y que sepan a quién acudir. Entonces, aquí yo tengo la buena fortuna de que, como trabajo en dos universidades, en la Universidad Viña del Mar y en la Universidad de Valparaíso, trabajamos con dos grupos de tesistas, una en cada una, y fuimos a buscar dijimos, acá la caridad empieza por casa, entonces vamos a hacer un screening de lesiones orales malignas y potencialmente malignas en los funcionarios de ambas universidades.
le hicimos un llamado a través de correos electrónicos y si se fijan, vamos a ver en lo siguiente, se hizo un examen a todos estos funcionarios mayores de 40 años y le preguntamos, le volvimos a preguntar, ¿había escuchado antes del cáncer oral? Y los que habían escuchado en un 50%, o sea, no influyó mucho desde que apareció la imagen en la cajetilla, no son las mismas poblaciones, pero en realidad sigue siendo bajo en comparación con otros cánceres. Y luego que le hicimos el examen, le informamos, afortunadamente, ¿cuánta cantidad de cáncer? No encontramos ninguno, solamente 2 lesiones potencialmente malignas que eran líquen plano, y acá en esta tabla tenemos todas las lesiones que encontramos, con los porcentajes, pero se ven mejor acá, ¿ya? Y entonces tenemos lesiones de base inmunitaria, reaccionales, la lesión potencialmente maligna era poquitita. Dice, pero encontraron poco. Sí, encontramos poco, pero ¿por qué ganamos con esto? Es que ya los pacientes saben que existe el cáncer oral, a quién van a acudir y cómo serían las características de estas lesiones. ¿Ya? Entonces, algo estamos ya avanzando. Y bueno, esto un poco para la parte clínica. ¿Cómo orientamos el examen clínico para detectar unas lesiones potencialmente malignas y cáncer oral? En realidad, una persona experta, con unos 5 minutos máximo, podemos hacer un examen completo para identificar si es que hay alguna lesión en la mucosa oral, de las partes que ya les había mencionado al inicio de la presentación. Y ojo, que cuando tenemos pacientes, la historia del paciente se correlaciona con cosas que podemos hallar nosotros físicamente. En Bolivia y acá en Chile, muchas veces los cirujanos maxilofaciales hacen el rol del patólogo oral porque no existe el especialista, y por eso es súper importante que son el principal apoyo que van a tener los pacientes para el diagnóstico precoz de estas lesiones. Por ejemplo, si el paciente dice que viene con un aumento de volumen progresivo, ¿qué esperamos nosotros ver? Un tumor, una úlcera, un nódulo o algo que cambie, que tenga cambio o no de coloración. Si tiene historia de dolor, podemos a lo mejor encontrar úlceras. Podemos encontrar que el paciente diga, hoy me sangra en forma espontánea o asociada a alimentos. Podría ser una tumoración ulcerada. Y acá, cuando hay pérdida de piezas dentarias en forma espontánea, ojo, que hay muchas veces que estas pérdidas no son necesariamente por enfermedad periodontal, sino que porque hay un cáncer que está asociado a hueso y que afecta a la parte periodontal. Y así sucesivamente, el paciente puede sentir parestesia, dolores o dificultad en la apertura bucal, o aumento de volumen cervical que podría estar asociado a metástasis regionales. En este cuadrito, aquí yo les expongo cuáles son las lesiones que nos podrían hacer sospechar de malignidad. Lo más importante siempre son las lesiones blancas y rojas persistentes que no sabemos cuál es la etiología, porque podemos tener lesiones blancas, leucoplasias no, leucoplasias son aquellas que ya descartamos todo lo anterior, pero lesiones blancas a lo mejor pueden descartar hiperkeratosis, lesiones por candidiasis, etc. Ya que descartamos todo, entonces vamos a llamarlos leucoplasias o eritroplasias, o también úlceras que no sanan en más de 4 semanas. La movilidad repentina sin causa aparente es un signo de alerta, sobre todo cuando tenemos algún cáncer de origen óseo, lesiones induradas, parestesia, disfagia, etc. Esto no significa que sea sinónimo de cáncer, sino que son lesiones que nos hacen sospechar de malignidad y que hay que tener ojo. Acá tenemos la lista de los desórdenes potencialmente malignos publicados en el 2007 por la OMS, que yo también les llamo lesiones potencialmente malignas, son sinónimos. ¿Y cuáles son los que nosotros podríamos ver más en nuestra población? Son las que tengo aquí con estas flechas rojas, porque son las que podrían estar asociadas más que nada a lo que vemos nosotros en la clínica. Y muchas de ellas son lesiones como de este tipo, leucoplasias o eritroplasias. Acá el doctor Cristóbal Araya, en su publicación del 2018, hace un cuadro que es bastante bueno sobre qué hacer frente a la sospecha de un desorden potencialmente maligno. Y lo primero que tenemos que hacer es ver si hay alguna causa. Si eliminamos la causa y tuvo una buena respuesta, entonces ya hasta ahí quedó el paciente y solamente informar. Control cada 2 años, cada 2 veces al año,
en forma tradicional. Ahora, si no hay posible causa, se sospecha de un desorden potencialmente maligno, y hay dos posibilidades: o derivar al especialista o tomar una biopsia directamente el mismo profesional. Y cuando se toma la biopsia, ojo que con esto es importante el diagnóstico de la histología con displasia. Y acá, más adelante, quiero que recuerden esto, porque el diagnóstico histopatológico con displasia va a depender del grado de severidad, porque aquí dice la extirpación y seguimiento cada 3 meses, pero hay algunos otros autores que van a determinar si es una displasia leve, moderada o avanzada. Y ojo que también los seguimientos son súper importantes si hay reaparición. Entonces, esto es como un contexto general de lo que es los desórdenes potencialmente malignos. Pero también están en Estados Unidos, y a lo mejor, no sé si ustedes lo han escuchado, hay algunos aparatos como para ayudar al diagnóstico de estas lesiones, que son aparatos que permiten visualizar como complementarios. Por ejemplo, algunos como el Bell Scope, que son autofluorescentes, les voy a mostrar una diapo, o algunos que usan tinciones vitales, como el azul de toluidina. Incluso están disponibles test de saliva para, si se fijan acá, determinar los subtipos de la HPV. Ahora, esto no reemplaza por ningún motivo a lo que es el diagnóstico histopatológico. Estas son medidas que podrían ayudar, pero tampoco han tenido una mayor confiabilidad, lo que es la sensibilidad y especificidad. Entonces, salen muchas cosas al mercado, pero no siempre nos van a llegar a nosotros, y son quizás muy caros, y a lo mejor no tienen tanta evidencia para tener su uso seguro. Pero igual les traje aquí algunos. Por ejemplo, este es el famoso Bell Scope, que es una lámpara que se coloca al paciente, y esta luz que emite hace que en tejido normal vaya a volver esta luz de forma fluorescente y se ve verde. Y las células anormales epiteliales, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si hubiera alguna célula displásica, absorbe la luz y no se va a reflejar. Ahora, este no es tan exacto, porque estos lugares oscuros también pueden ser células, esto no significa que sea sinónimo de cáncer, pueden ser células displásicas o también por inflamación, entonces por eso no tiene mucha sensibilidad y especificidad. Pero ahí está, ¿ven? Así se ocupa, se alumbra previo a que se haga un buen colutorio en la zona, y esa es la zona que dice biopsia confirmada con cáncer oral. Esa es la zona oscura que debería ayudar esto ayuda mucho para tomar biopsia, de elegir de dónde se puede tomar la biopsia. Más que para decir aquí hay cáncer, ayuda mucho para elegir la zona donde, por ejemplo, aquí podemos tomar la biopsia. Este otro es el BC Light, que le pusieron plus porque le agregaron azul de toluidina. Este refleja las células que están anormales, tampoco no refleja células con cáncer, sino que las que están alteradas. Entonces, esta lamparita se coloca en el paciente y se refleja, se va a ver un color blanco en este caso, y después le pasan un cepillito con azul de toluidina, que esto, en realidad el azul de toluidina se puede mandar a hacer y se puede ocupar sin la lámpara, y miren, estos son los resultados. Ahí tenemos una mujer que después tenía esta lesión blanca y después histológicamente, obviamente, que fue diagnosticada con la lesión. Acá está con la luz, se ve blanca, la zona que está afectada, y aquí está el azul de toluidina marcando células que podrían estar alteradas. Y acá, fíjense, un paciente que después de hacer todo este procedimiento se le tomó una biopsia y tiene un carcinoma espinocelular. Entonces también ahí tiene la zona afectada y la zona que tiñe al azul de toluidina. Ahí tenemos otro publicado en esta revista, donde en realidad el azul de toluidina es el que, si me preguntan entre qué elegiría, con un simple azul de toluidina ayuda mucho más que todos estos métodos, y ha sido probado por mucho más tiempo. Entonces, esto se puede mandar a hacer a laboratorios, a tecnólogos. Ahí se puede tener como herramienta diagnóstica, pero nunca va a reemplazar la biopsia, sino que nos dice, esta zona está sospechosa y por acá tendremos que tomarla. Si quieren tener más información sobre todos estos métodos, hay un paper del 2020, donde habla de todos estos procedimientos que le llaman mínimamente invasivos,
para el diagnóstico y reconocimiento de precáncer y cáncer oral. Ojo que ya no se llama precáncer, porque esto se reemplazó la palabra por lesiones potencialmente malignas. Bueno, y si es necesario tomar una biopsia, hay que saber cómo se va a tomar y qué disponemos para ello. En este esquema a mí me gusta mucho porque tenemos una obtención de tejido a través de biopsia o podemos tener las células. Para el diagnóstico de una lesión sospechosa siempre tenemos que tomar una biopsia. Y dentro de las biopsias tenemos la opción de hacerlo con un punch y hay algunas que se pueden tomar con bisturí frío. Ambas es importante que tengan una profundidad adecuada para poder observar bien lo que es el epitelio y cómo está bajo el tejido conectivo. Ahora, nos sirven en el caso de que a lo mejor tengamos problemas que no podamos tomar la biopsia en el momento, otras técnicas, por ejemplo, la citología exfoliativa y el CytoBratch. La citología exfoliativa nos da información de células más bien superficiales y que nos podrían decir si a lo mejor estas células están alteradas, pero igual hay que hacer una biopsia para todos estos. El CytoBratch abarca células que están más en la profundidad, siempre células epiteliales y es un poco más preciso. Y el PAF, que es punción por aguja fina, nos sirve mucho para tumores que a lo mejor están en la zona de la parótida o a lo mejor sospecha de algún ganglio. ¿Ya? También nos da información de células. ¿Ya? Pero para sospecha de cáncer, principalmente estos dos son bastante buenos. A mí me gusta mucho el punch en los casos que están indicados. Y como me gusta el punch, yo quise aquí mostrarles los distintos diámetros. Estos van por distintos diámetros, en distintos milímetros. Y yo les sugiero siempre, para sospecha de lesiones malignas, ocupar estos, que son los que tienen mayor diámetro y la profundidad más o menos que se podría tener. Siempre tener a mano todos los instrumentos. Y en el fondo son procedimientos que son relativamente sencillos, se introduce, se gira y luego se saca y se sutura. Y luego con eso se fija en formalina o formol y se envía al estudio histopatológico. Y acá me detengo un poco porque esto es lo que siempre nosotros hacemos harto énfasis con los colegas, los amigos cirujanos, porque muchas veces nos preguntan de dónde tomó la biopsia, otras veces no nos preguntan y a lo mejor no era una zona representativa. Acá es súper importante que depende del grado de extensión de la lesión. Si son lesiones muy grandes, como las que estamos viendo acá, quizás sería bueno tomar de dos partes, ¿ya? Como es lo que estamos marcando acá. Si tenemos zonas blancas y zonas rojas, podemos tomar hasta en 3 sitios. O a lo mejor si es una cosa más bien homogénea, a lo mejor con un solo sitio es suficiente. Pero importante eso, que lesiones bastante extensas y que no son homogéneas, siempre es recomendable tomar de varios sitios y rotularlas y colocarlas en frascos separados, porque si me los colocan en todos en lo mismo, yo no voy a saber de qué sector es. Entonces es bueno tomar una foto y a lo mejor ponerle un número o colocarle, definir en el frasco 1, este es el frasco 1, este es el frasco 2 y este es el frasco 3. ¿Ya? Así que eso es súper, súper importante. Y bueno, los cambios que nosotros podemos ver en la mucosa asociada al consumo de tabaco y alcohol, y en algunos casos asociados al virus papiloma humano, lo vemos clínicamente y se reflejan histológicamente en estos cambios celulares. Lo que nosotros vamos a ver son desde un tejido normal a un carcinoma invasor. Estas lesiones blancas, por ejemplo, que a lo mejor pueden ser solamente una hiperplasia, es decir, aumentaron la cantidad de queratinocitos aquí en la parte del epitelio. Pero en la displasia leve empiezan a haber mutaciones genéticas, lo que lleva a alteraciones celulares en las células del estrato basal. Solamente acá, en el tercio inferior o el tercio basal. Eso es una displasia leve. Cuando tenemos una displasia moderada, tenemos los 2/3 del epitelio afectados, y cuando tenemos una displasia avanzada ya prácticamente está todo el epitelio comprometido, y en el caso de un carcinoma invasor, estas células atraviesan al tejido conectivo y son capaces de invadir a través de distintas formas. Ahora, todo este paso que va desde un tejido normal a un carcinoma invasor está relacionado y ha sido estudiado con distintos cambios en distintos genes de proteínas que codifican para lo que es el ciclo celular. Si se fijan, aquí hay varias que están relacionadas con displasia y otras con su transformación maligna. No me voy a detener en eso,
pero en el fondo les quise traer esto que son algunos marcadores pronósticos para lo que es el reporte, reportados para lo que son genes en lo que es cáncer oral. Si se fijan, mutaciones, por ejemplo, en KI67 están relacionadas con la proliferación celular. Hay otros que están relacionados con lo que es la adhesión, otras con inductores de lo que es la metaproteinasa, etc. ¿Ya? Acá hay otros que están relacionados con angiogénesis y varios más. Entonces, ahora sí, ya entendiendo el concepto de displasia epitelial, con este esquema que tenemos acá, que fue publicado en el 2018 por Aguadad y colaboradores, vamos a tener que tomar decisiones. Y esto es súper importante, porque las decisiones se toman teniendo el diagnóstico histopatológico de displasia epitelial, más toma de fotografías, que es súper importante para el seguimiento de los pacientes. Tenemos displasias epiteliales leves, moderadas o avanzadas. Dependiendo si una displasia epitelial es leve, lo podemos diferenciar en de alta sospecha o de baja sospecha. ¿A qué se refiere con eso? Depende del paciente, si es fumador o no fumador, el lugar donde está la displasia epitelial. Por ejemplo, si es en borde de lengua, un piso de boca, tiene mayor riesgo de transformación maligna que en otras zonas. Para estos casos, se sugiere lo que es extirpación, en el caso que son de alta sospecha, o eliminación a través de láser. Nosotros no ocupamos mucho el láser, en realidad en nuestra facultad no ocupamos láser, solamente hacemos la extirpación quirúrgica, o también podemos hacer un manejo conservador, controlar cada 6 meses el primer año, y luego en forma anual. Cuando es moderada, acá hay que hacer la extirpación con un margen de 12 milímetros o menos, más se puede combinar con la extirpación o ablación con láser, y el control, si se fijan, es diferente. Es cada 6 meses, por 2 años, y luego anual. Y en las avanzadas, la extirpación tiene que ser con un margen de 5 milímetros, más lo que está sugerido la ablación con láser en las lesiones que son muy grandes. Ahora, en las avanzadas, control cada 3 meses por 2 años y luego cada 6 meses. Y cuando ya son malignas, cuando son lesiones malignas, se transforman en malignas, obviamente que hay que derivar para abordar este tumor. Para todas estas displasias, el seguimiento tiene que ser clínico y fotográfico de por vida. O sea, en el fondo estos pacientes no los podemos dejar solos. Y acá tenemos un ejemplo. Esta es una paciente que nos llegó el 2017, no tengo las fotos del 2017, pero tengo desde el 2018. Ella no fumaba, es fumadora pasiva, tiene múltiples lesiones, leucoplasias y en algunas zonas leucoeritroplasias, como vamos a ver, y a ella solamente le tomamos biopsias en algunas zonas sospechosas, en dorso de lengua y borde lateral de lengua. No le hemos hecho tratamiento con láser, como les decía, porque no tenemos, pero le hemos dado terapias, aparte de los controles, terapias con vitamina D y vitamina A, como medida complementaria y que actúan como antioxidantes. Si se fijan cómo ha ido evolucionando, se ha mantenido y en algunas partes quizás ha desaparecido un poco. Miren acá cómo estaba esta lesión. De esta zona también tomamos biopsia del dorso y de esta zona de acá. Algunas veces empezaba a disminuir y le suspendíamos por un tiempo las vitaminas. Y cuando le suspendíamos volvía a aparecer esto. Entonces le indicamos que retomara las vitaminas y desaparece. Entonces, en nuestra experiencia, no tenemos nada publicado al respecto, pero el consumo de vitamina A y vitamina D nos ha ayudado bastante, por lo menos en este caso, que es una paciente que está diagnosticada como una leucoplasia verrucosa proliferativa. Ahí tenemos las otras imágenes, donde vemos lesiones que tenían en mayo. Fíjense que acá después, en agosto del 2019, apareció esta manchita blanca, esta otra leucoplasia, pero en el fondo está plana, se ha mantenido estable. Y creo que en el último control también, si es que aparece, ya prácticamente en realidad como que ha ido desapareciendo. Ahora, la pregunta es, ¿qué porcentaje de estas lesiones pueden llegar a transformarse en malignas? Acá tenemos este estudio del 2018 de Paul Speck y colaboradores, donde hablan del porcentaje de transformación para las displasias severas o avanzadas, ¿ya? Incluyendo el carcinoma in situ. Actualmente no se diagnostica, no está dentro del carcinoma in situ como dentro de los grupos, pero displasia
avanzada es prácticamente sinónimo de carcinoma in situ. Si se fijan, los porcentajes son bastante variados dependiendo del país y dependiendo también del número de pacientes. En este caso, que son 480 pacientes en Inglaterra, no tienen seguimiento. Y por eso a lo mejor tienen una transformación tan baja. Pero hay otros que pueden llegar hasta el 50%, pero en este caso son Japón 12 pacientes. Entonces, varían los rangos que podrían ser quizás un promedio entre 7, 10, 15%. Eso es lo que nosotros podríamos informarle a nuestros pacientes. Ahora, ¿cómo pueden hacer los trabajadores del área de la salud para ayudar a prevenir todas estas neoplasias malignas? Hay distintas áreas de intervención en las que podemos hacer, no solamente nosotros, sino que trabajar con otras personas del área de la salud a través de intervenciones del consumo de tabaco y alcohol, aumentar los hábitos dietéticos, evitar la reducción de carnes procesadas. Acá es súper importante los chequeos de todo lo que serían restauraciones defectuosas, porque como les decía, hay algunos estudios relacionados con que esto más otros factores, no solamente esto del trauma crónico podría ser el único factor, sino que asociado a otros factores podría llevar a unas lesiones malignas. Y otros hábitos emergentes, como por ejemplo ellos describen la aparición del virus papiloma humano, el consumo de mate, a lo mejor porque es muy caliente, o ser fumador pasivo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? De repente, acá hacemos trabajos con la comunidad, donde nos hemos asociado con la Facultad de Medicina y hemos ido a terreno. Hemos ido a terreno, en este caso un operativo del Día del Sol, donde fueron médicos, fueron dermatólogos, oftalmólogos y nosotros para identificar lesiones y darles orientaciones a los pacientes. En este momento solamente hicimos diagnóstico y en los casos que requería le hicimos la derivación. Este fue uno de los pacientes que encontramos con esta queilitis actínica, que en realidad tenía cara de bien feíta, no podemos decir que es un cáncer porque en el fondo teníamos pocos antecedentes. Y bueno, ya pasando al tercer punto, que es la clínica del cáncer, como ya les había adelantado, la mayor parte de los cánceres en cavidad oral son carcinoma espinocelular o carcinoma oral de células escamosas. Lo podemos ver en distintas zonas. Todos estos pacientes son que hemos visto nosotros en nuestra clínica de la Universidad de Valparaíso. Mucosa yugal, ahí se veía bien era un poco difícil acceder a la zona. Zonas eritroplásicas, la superficie no era lisa, era más bien rugosa. Leucoeritroplasia en el piso de boca. Miren esto, es como que se hubiera formado una especie de aleta, que es la encía. Y también acá en el borde de lengua, que es el lugar más frecuente de todos los lugares de la cavidad oral, borde de lengua es el más frecuente de encontrar. Pero no olvidemos que también en la cavidad oral existen otros tipos de cánceres, como por ejemplo los linfomas de no-Hodgkin, o mielomas múltiples, o plasmocitomas, que son otros tipos de neoplasias menos frecuentes, pero sí que podemos encontrar. Por lo tanto, estamos viendo lo que veíamos al principio, aumentos de volúmenes, que no tenemos la precisión de que si hay algún antecedente de esto previo. Hay en esta paciente un linfoma no Hodgkin que fue intervenida después con quimioterapia, y al igual que y después anduvieron más o menos bien. Este es un paciente que fue diagnosticado como un plasmocitoma. Le preguntamos si tenía otras lesiones en los huesos, pensando en un mieloma múltiple, y claro, había sido dado alta de un mieloma múltiple y no nos había dicho. No olvidemos que existen neoplasias de glándulas salivales en el paladar, como aquí tenemos un caso de carcinoma mucoepidermoide, o acá en la zona del trígono que les decía al principio, donde está asociado mucho con dolor. Esta paciente tenía un dolor muy fuerte que se irradiaba hacia el oído, incluso fue tratada por un otorrino por el dolor al oído, pero esto persistió y estaba ahí la lesión, carcinoma adenoide quístico. Y este caso se los quise traer porque no es un caso mío, es una publicación que hicieron el doctor Delgado, Wilson Delgado, con el doctor Adalberto Mosqueda, porque esto es un método bastante bueno y está probado que podemos hacer un método práctico para el diagnóstico de melanomas. Cuando sospechamos de melanomas, ¿qué podemos hacer? Tenemos esta lesión bastante negra, exofítica, y ¿qué es lo que hicieron ellos? Le pasaban esta gasa, y la gasa queda impregnada con esto de color negrito, y le hicieron correlación con la parte histológica. ¿Será esto, todos los melanomas que le pasamos la gasa y que queda negra, serán todos melanomas? Y claro, del grupo de pacientes que hicieron ellos, todos se confirma que era melanoma. Entonces pasar esta gasa en estas lesiones sospechosas nos quiere decir
derivémoslo inmediato a un comité oncológico para que le hagan un tratamiento lo antes posible. Recordemos que los melanomas en cavidad oral avanzan muy rápidamente, dan metástasis y tienen muy mal pronóstico. Y esta imagen es gentileza del doctor Ignacio Molina de Salta, que me ha tocado compartir con ellos y he aprendido bastantes cosas. Y ellos han observado algo que ojalá que ustedes, amigos de Bolivia, no me vayan a matar por lo que voy a decir, porque van a decir, oye, ¿qué tiene que ver el coqueo con Chile si en Chile prácticamente nadie coquea? Cuando me dijeron coqueo, yo nunca lo había escuchado. Entonces, ¿qué es coqueo? Claro, el hábito de masticar la hoja de coca, que la ponen en la mejilla y que la mantienen durante mucho tiempo, larga cantidad de tiempo, horas, hasta 6 horas en esta zona. ¿Y qué ha pasado? Que ellos han visto que en pacientes que no son fumadores, que tienen este hábito de coqueo, han tenido cáncer en el lado justamente donde mastican en la coca. Entonces, no significa que sea una relación directa, porque hay muy pocos estudios al respecto y es lo que ellos me han invitado a participar. Entonces, lo que yo sé de coqueo es gracias a este grupo de investigación y en el fondo es algo que está por verse, porque como les decía, no hay estudios descritos de lesiones potencialmente malignas o cáncer que relacionen directamente esto. Entonces, está ahí sembrada la duda, quizás lo podemos dejar para el final, ustedes que tienen más experiencia en esto, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes? Si han visto alguna asociación en relación a este hábito y quizás fortalecer aquí los lazos para sumar casuística y ver si es que hay una relación entre este hábito y el desarrollo de cáncer. Así que bueno, en eso estamos. Bueno, y volviendo ahora al tema de una vez que el paciente ya es diagnosticado con este tumor, hay que hacer el estadiaje a través del tamaño del tumor, metástasis de linfonódulos y metástasis a distancia. Antes se medía así nomás el tamaño del tumor, pero actualmente se pide que se palpe y que se midan toda la zona que está indurada, y se mide tanto en ancho como en alto, y está ya definido qué sería un T1, un T2, un T3, un T4, de acuerdo a lo que mide el alto por el ancho. También los linfonódulos están divididos, ojo que acá está dividido en la categorización TNM para cáncer oral y de labio y del cáncer orofaringeo. Hay diferencias que están descritas en el libro de la OMS, ¿ya? Pero acá es un poco esquemas como para que sepamos y recordemos qué significan cada uno de estos afectación de los linfonódulos regionales. Ahora, ¿qué porcentaje de personas que son diagnosticadas por cáncer oral y orofaringeo van a sobrevivir a los 5 años? Muchos dicen 50% se muere, fallece. En este caso, en Estados Unidos, hablan de un 66,2% de sobrevida relativa a los 5 años. ¿Qué significa sobrevida relativa? Estimado el porcentaje de pacientes que se espera que sobrevivan a los efectos del cáncer, pero excluye el riesgo de morir por otras causas. Entonces, si yo tengo cáncer, en este estudio de Estados Unidos, dice que alrededor de un 66% va a sobrevivir. Obviamente que va a depender mucho, como esto es un grupo grande de personas, esto no se le puede decir a todos por igual, va a depender mucho de su estilo de vida, sus hábitos, su ambiente social, muchas cosas, pero eso es un promedio que es alrededor de un 66%. También va a depender la sobrevida del tamaño del tumor. A mayor tamaño del tumor, obviamente que la sobrevida es menor, y la metástasis a los linfonódulos regionales. A mayor metástasis, menor es la sobrevida. Y bueno, ya llegando al último tema, espero que estén ahí todavía, vamos a hablar de qué ha sido del COVID en relación a estas lesiones, en qué va a estar influyendo en nuestros pacientes, porque a todos nos ha traído consecuencias en nuestra vida de todo tipo, y vamos a ver qué nos dice la literatura al respecto. Esto lo saqué hoy, ¿ya? Que para saber lo que estábamos conversando ahí antes de la conferencia, de cómo estamos a nivel mundial con esta pandemia, donde tenemos un total de 16 millones, más de 16 millones confirmados, 655.300 muertes, la mayoría están en Estados Unidos, luego Brasil y luego el Reino Unido, y si se fijan
acá, los casos, aparecemos nosotros por aquí, aparece por los amigos de Perú y Chile, y esto obviamente lo que comentamos va a depender de la cantidad de test que se hagan en la población, de la disponibilidad de test que van a variar. Entonces, esas cifras son cifras relativas porque no necesariamente van a reflejar la realidad local en sí. Pero bueno, tenemos esto y nos está... también afecta este virus a nuestros pacientes que tienen cáncer. Y acá hay un artículo que me pareció súper interesante, donde habla, la revista se llama Hipótesis Médica, me gustó mucho esto porque se dedican solamente a publicar hipótesis, y dice que hay una susceptibilidad incrementada de infección de SARS-CoV-2 en pacientes que tienen cáncer oral. Ahora, ellos hicieron una hipótesis. ¿Y de qué se trata esto? Pacientes que tienen cáncer oral son más susceptibles a enfermar por SARS-CoV-2. ¿Cómo es esto? Si se fijan, el SARS-CoV-2 tiene una proteína inactiva que es una proteína que se llama S, le denominan proteína S, que está normalmente inactiva y necesita activarse para unirse a los receptores de la AC2, de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina, que están en la superficie de muchas células. ¿Ya? Eso también está descrito mucho en estos últimos tiempos. Entonces, para que esta proteína se active, necesita de una enzima que se llama furina. Al tener esta furina activa a esta proteína S y eso permite que se una a estos receptores de la AC2. Si se fijan, ahí tenemos una célula que esto les permite unirse entre el virus, infecta la célula y así se disemina después que se duplica en la célula. Ahora, ¿qué pasa a los pacientes que tienen cáncer oral? Aparte que están en la cavidad oral tenemos mayor facilidad que lleguen estos microorganismos, en los pacientes con cáncer oral se ha visto que aumenta, no solamente en pacientes con cáncer oral, sino que en general aumenta la cantidad de esta enzima que es la furina. Por lo tanto, al haber más, activan a más SARS-CoV-2 y además, en los pacientes que tienen cáncer tienen más receptores de AC2. Entonces, por lo tanto, tienen mayor chance o mayor oportunidad de que se infecte de esta enfermedad o que sea la enfermedad más severa. Esa es la hipótesis que ellos indican para este riesgo aumentado. Como les digo, una hipótesis y que se sospecha. También han aparecido muchas cartas a los editores donde dice cómo nos podríamos beneficiar del autoexamen durante la pandemia de COVID. Y lo que hablan en este autor, yo les voy a hacer un poquito resumen de ello, es que la efectividad del autoexamen antes de la pandemia, muchas veces algunos decían que en realidad no servía mucho, o quizás en algunos grupos sí, había controversia, pero que quizás para esta etapa de pandemia, si nosotros educamos a los pacientes, a lo mejor podríamos utilizar todas las redes sociales para fomentar el autoexamen. Sin embargo, estos serían mucho más efectivos en pacientes que hayan recibido la información previo, cara a cara, o a lo mejor utilizando estas vías que es vía teleconsulta, sobre el cáncer oral y los factores de riesgo. Es decir, no sacamos nada con ponerles aquí un cartel donde diga cómo hacerse el autoexamen, sino que es mejor primero que sea cara a cara, que nosotros le expliquemos y que ellos tengan la oportunidad de preguntar y luego ellos sepan bien cómo hacerse el autoexamen. Es mucho mejor para pacientes que ya están diagnosticados con enfermedades en la mucosa oral, es decir, tendría mucho mayor efecto en estos pacientes que ya tienen algo y quizás ellos ya van a estar más conscientes de realizarse el autoexamen. Y en eso nos podría ayudar mucho lo que es la atención de manera virtual. Muchos han hablado de esta teleconsulta a través de las redes sociales y que se está poniendo en práctica en distintas partes. Por eso se está escribiendo mucho acerca de la telemedicina y cómo nosotros podríamos ayudar en lo que es la prevención para estas enfermedades y sobre todo porque hay muchos pacientes que a lo mejor no saben o no pueden recurrir por el tema de la restricción. Este artículo que les coloqué acá me gustó mucho porque habla sobre las consideraciones en la evaluación y el manejo de las lesiones potencialmente malignas durante la pandemia COVID-19. Estos son artículos del 2020. Y una de las cosas que parten ellos afirmando es que no tenemos ninguna evidencia de lo que es el impacto
o sea, ninguna evidencia de la literatura a largo plazo sobre el impacto de las pandemias en pacientes con lesiones potencialmente malignas y cánceres en etapas tempranas. No tenemos, porque esto no apareció antes, por lo menos en nuestra época, así no hay nada al respecto, entonces no sabemos qué va a pasar, cuál va a ser el impacto de esta pandemia en estos pacientes. Ahora, también como antecedente, antes de la pandemia, menos del 50% de los pacientes tenían cáncer oral, eran diagnosticados en etapas tempranas. Entonces, ¿qué significaba eso? Que si antes menos del 50% eran diagnosticados en etapas tempranas, quizás ahora van a ser mucho menos. Y eso va a hacer que se retrase el tratamiento y aumenta el riesgo de muerte de estos pacientes, riesgo de muerte y calidad de vida. Por lo tanto, necesitamos trabajar en un equipo colaborativo con los otros profesionales de la salud para que nos ayuden en este proceso. Otra cosa que es importante es que se ha descrito cuáles son las pacientes que tienen mayor riesgo o severidad de la enfermedad de COVID. Se ha dicho que son pacientes mayores de 50 años, que son obesos, con diabetes o enfermedades crónicas, y estos mismos pacientes son los que tienen mayor riesgo de desarrollar lesiones potencialmente malignas, son el mismo grupo. Quizás no todos los que están descritos acá, pero la mayor parte tienen las mismas características. Entonces, ellos hablan de estos pacientes que son del grupo de mayor riesgo, que son los que tienen mayor riesgo de desarrollar COVID. Entonces, ojo, que estos pacientes hay que tenerlos con mucho cuidado, no los podemos llegar a visitar en forma presencial si vemos que hay algo raro, sino que hay que hacer todo un trabajo previo para llegar a evaluarlos en forma presencial. Bueno, y entonces, estos autores, ¿qué es lo que dicen? Que van a dividir las lesiones, para hacer esta evaluación, las lesiones potencialmente malignas las dividen en dos grupos. Las lesiones de alto riesgo en transformarse en malignas y las de bajo riesgo en transformarse en malignas, hablando siempre de lesiones potencialmente malignas. Las de alto riesgo son las leucoplasias o leucoplaquias y eritroleucoplaquias, y las otras son las leucoplasias que son más pequeñitas, perdón, aquí son leucoplaquia o leucoeritroplaquia, y acá las de bajo riesgo son las leucoplasias, las quelitis actínicas y el líquen plano. Esas son las que serían como, entre comillas, de bajo riesgo de transformarse en malignas. Y a su vez tenemos sitios que son mayor riesgo de transformarse en maligna, que son lengua y piso de boca, y los otros subsitios que son de bajo riesgo serían labio, encía y mucosa bucal. Necesito que esto lo tengan súper claro, porque en base a esto es lo que voy a mostrarles a continuación. En inglés, disculpen que no alcancé a traducirlo, pero les voy a explicar porque esto en el fondo es cómo nosotros deberíamos hacer el protocolo de atención a los pacientes que tenemos sospecha de lesiones malignas. Y se hacen en distintos pasos, etapa 1, etapa 2 y etapa 3. En la primera etapa que aparece acá, nosotros deberíamos organizar todos los datos que tenemos de los pacientes, los registros médicos, si tuvo biopsias previas, registros de fotografías clínicas, ya sea que nos da el mismo paciente o los colegas que nos derivan. Se recopila esa información. En el paso 2, se hace la teleconsulta, usando ojalá a través de video, ¿ya? Y con eso nosotros vamos a priorizar lo que es el riesgo de estratificación de las lesiones. ¿Ya? Vamos a ver en relación a la lesión, si era de alto riesgo o de bajo riesgo, dependiendo de si era eritroplasia, leucoplasia, y la ubicación, si eran, por ejemplo, en borde de lengua, o a lo mejor en encía. Eso primero, de la lesión propiamente tal, y luego tenemos que determinar el riesgo de desarrollar COVID. Ese riesgo de desarrollar COVID era de acuerdo a la tabla que les mostré al principio. Una vez que vemos esto a través de la teleconsulta, perdón, voy a tener que cerrar acá. Ya, ahí sí. Luego que tenemos la teleconsulta, vamos a determinar si lo citamos o no. Ya, en forma de urgencia, vamos a determinar si es que es necesario tomarle una biopsia o no, y en la forma ya presencial vamos a determinar qué tipo de biopsia, si vamos a hacer una excisión quirúrgica, y vamos a tener varias consideraciones. Cuando son lesiones de alto riesgo, hay que proceder en el fondo con lo que son las consideraciones previas para utilizar desde COVID o las adecuadas elementos de protección personal. Cuando son lesiones de bajo riesgo, pero alto riesgo de que sea un paciente COVID, que desarrolle COVID,
hay que diferir la evaluación. ¿Ya? Esto es lo que tenemos que decidir acá. Hay que diferir la evaluación que no exceda los 3 meses y evaluar al paciente posteriormente. Luego, las lesiones de bajo riesgo y pacientes que son bajo riesgo COVID, hay que también diferir la evaluación. Aquí, si se fijan, que algo que no exceda 3 meses, y este puede ser, esto que pueden ser 6 o 8 semanas, dependiendo. Y luego, entonces, ahí después vamos a ver si es necesario evaluar a través de teleconsulta. Entonces, ¿cómo vamos? En resumen, depende de la lesión, qué tan grado de transformación maligna tenga, posibilidad de transformarse maligna, y si el paciente tiene o no mayor riesgo de desarrollar la enfermedad que es COVID. Y bueno, dentro de lo que habíamos hablado de la teleconsulta, está descrito las formas de cómo debería hacerse la teleconsulta. Una de ellas son las consideraciones para el profesional del área de la salud y otras son para los pacientes. En las consideraciones para el profesional es súper importante, y esto está bien descrito, que hay que tener un espacio donde se va a desarrollar de una manera que nadie lo interrumpa, que sea un lugar privado. Si van a haber otros estudiantes, como lo que pasa a nosotros, introducir o presentar a las personas que están ahí, eh, garantizar que nadie esté mirando desde afuera de algún lugar, que tengamos buena iluminación, buenas condiciones de audio, y darle la mayor confianza a los pacientes. Y otros aspectos técnicos son tener acceso a una ficha electrónica, llenar lo que es todo en forma completa, lo que se ha hablado durante la atención, también entregar consentimientos informados, almacenar copias de la atención y varias otras cosas más que están en este link que ustedes pueden tener de las consideraciones. Esto es antes de la atención del paciente. Al inicio, hablar con el paciente, hablarle siempre identificado, esto es súper importante, con un informe clínico, identificándose, donde diga su nombre, decirle si esto va a tener un costo, cuánto dura aproximadamente, etc. Durante la atención, entregarle toda la información de manera sencilla, que el paciente pueda entender, entregarle todas las indicaciones, enviársela a través de correo, y siempre tiene que ser en algún lugar tranquilo, tanto para el paciente como para el profesional. Y en caso de pacientes que necesiten, pueden estar acompañados de otros adultos. Y al final siempre terminar con información, un resumen de la atención, de las informaciones y enviarles, si es que necesita algún documento, recetas, o en este caso hablan de licencias, tratar de enviárselas a través de las redes que estimen convenientes. Acá este es un folleto que se le entrega a los pacientes. Esto para los pacientes, donde se le entrega y donde se les dan las recomendaciones para que tengan ellos antes de la atención y que sea la mejor atención posible. Entonces se les pide que tengan el acceso a computadores, dispositivos, que tengan todos sus exámenes, que esté silencioso, y varias otras recomendaciones, como les decía, que ustedes pueden tomarlas de esta página o hacer las propias en base a esto, y que pueden ayudar bastante en lo que es darle la confianza al paciente y saber indicarle, porque muchas veces puede que los pacientes, si no son bien orientados, vamos a necesitar información y si no la tienen a mano, se van a poner nerviosos, puede que nos falte algo. Entonces es importante que tengan ellos todas estas consideraciones antes de la atención. Bueno, y aquí ya vamos terminando, un poco para mostrarles cómo lo hemos hecho nosotros en la Universidad de Valparaíso. Acá estoy con mis alumnos de la especialidad. Esta es una paciente que nos atendimos a través de teleconsulta por una lesión. Le pedimos previamente que se tomara una foto, nos envió la foto, y en base a eso le hemos dado las indicaciones y las derivaciones que corresponden. ¿Ya? Esto nos ha resultado bastante bien, y en eso estamos trabajando hasta ahora. Bueno, y como conclusión, ya estamos llegando al final, hemos visto que esta pandemia nos ha afectado y nos ha traído grandes cambios, que quizás no todos los cambios han sido malos, y en el sentido de la prevención de estas lesiones de cáncer oral, lesiones potencialmente malignas, hemos tenido que adaptarnos a distintas situaciones, tenemos la información del examen clínico, y lo importante ahora es tratar de llevar esta información hacia los hogares, hacia la mejor forma de poder informar a la población, y con eso, en el fondo, poderles tratar de orientar y ayudar en la forma más oportuna.
Y para terminar, aquí les muestro esta imagen fue una de las últimas imágenes que pudimos tomarnos en grupo, donde podemos estar muy cercanos unos a otros. Esto fue en Antofagasta, en una jornada que hicimos en el hospital. Teníamos colegas de distintas partes, venían del norte, del sur, y también algunos colegas de Argentina. Así que ojalá que en algún momento podamos encontrarnos también con ustedes, amigos de Bolivia, y así poder compartir, a lo mejor no tan cerquita, pero por lo menos poder compartir en forma presencial nuestras experiencias, que es lo más importante, siempre enfocadas en la ayuda de nuestros pacientes. Así que les agradezco mucho su atención. Ahí está mi correo electrónico, en mi Instagram si es que necesitan, y cualquier cosa voy a estar disponible a sus consultas. Muchas gracias. Ahí. Muchas gracias a usted, doctora, por esta actualización y del cáncer oral. Y como usted bien lo decía, ¿no? ¿Hacia dónde vamos con el cáncer oral y fundamentalmente en Latinoamérica? A todos los participantes pueden realizar sus preguntas a través del chat y las cuales van a ir siendo leídas para que nos pueda colaborar con su conocimiento la doctora. Bueno, Sí. buenas noches, doctora. Empezamos entonces con las preguntas. No tenemos muchas preguntas, pero vamos a ver las que están acá. Ajá. Bueno, la primera pregunta nos dice, ¿no? Loreto Olivares, doctora, ¿cuál es el mecanismo de acción de las vitaminas en las leucoplasias? Nos pregunta, doctora. Muchas gracias, Loreto, por su pregunta. Miren, el principal rol no son todas las vitaminas, yo lo que me refería a la vitamina A o licopeno y la vitamina D. Su rol fundamental es actuar como antioxidante, y eso estaría ayudando en lo que es la promoción a la transformación maligna, pero también se ha visto que la vitamina D actúa mucho en lo que es el sistema inmunológico, con la inmunidad innata. Entonces tenemos ese doble factor protector que nos ayudaría en este caso, porque recordemos que nuestro sistema inmunológico también protege a nuestro cuerpo de lesiones de células malignas. Entonces esta vitamina D se ha visto que refuerza esta inmunidad de tipo primaria. Y por eso también se ha descrito como prevención para COVID. Si, no sé si han escuchado ahora, hay de repente algunas controversias al respecto, pero en realidad son los dos principales efectos. Y que a nosotros nos ha funcionado bien, por lo menos en los pacientes que los hemos indicado. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Esta pregunta parientes referente a la imagen que mostró sobre acúlico de coca. Dice Andrea Aureliano, doctora, en la imagen sobre el coqueo pareciera haber un edema, además un leuquedema. ¿Se ha visto alguna asociación al respecto? Nos pregunta, doctora. Hay pocos estudios en relación a eso. De hecho, lo que se ha descrito para el hábito coqueo es el leucodema, que es una lesión que se ve frecuentemente en los pacientes que mastican coca. Esta lesión tampoco está descrita como una lesión potencialmente maligna, sino que está asociada al trauma más que nada, pero sí está descrito en la literatura, y poco, pero sí está descrito. Muchas gracias, doctor. Esas serían las preguntas escritas que tenemos, doctora. Después tenemos Rolando, que felicidades, doctora Cordero. Nacho Molina, excelente disertación, doctora Karina. Alejandra Bravo, muchas gracias, doctora, muy buena conferencia. Rolando, brillante exposición, doctora. Y gracias y felicitaciones, Constanza. Muchas gracias a todos por sus felicitaciones. Por ahí está el doctor Ignacio Molina, que le agradezco que haya venido, porque él es el que ha estado principalmente en el estudio de estas lesiones. Y no sé, me gustaría saber, ustedes en Bolivia, si tienen experiencia, si han visto alguna asociación entre el hábito de coqueo y lesiones malignas en la cavidad oral. Eso me gustaría como preguntarles a ustedes, como desde mi punto de vista de chilena que tiene poca experiencia en el tema. Bien, referente al tema, en lo que tenemos la experiencia del trabajo en el Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz, un hospital de tercer nivel de referencia, donde sí hemos visto una relación de los pacientes que vienen de las áreas rurales, especialmente del área de aquí de La Paz, que se llama Los Yungas,
Es un lugar cálido y donde se genera la producción de la hoja de coca. Hemos visto que la gente en el campo, en las provincias, tienen esa costumbre y sí hemos visto esa relación. Pero ¿qué otras variables también se van sumando? Y es que no solamente es la culicu, que le llamamos acá, o el masticar la coca, sino que también se va acompañando de otros elementos, como es la lejía. Muchas veces lo van acompañando con el cigarro y también con el alcohol. Ahora, tendríamos que ver si hay una relación directa con la hoja de coca o si son también con otros estos Que hace ni otros siquiera compas. ortodoncia, ni ganar espacio, sino que ¿Cuál es mi hipótesis? Y me gustaría plantearla. En estos cultivos de la hoja de coca utilizan químicos, utilizan insecticidas y de pronto esos químicos también se están impregnando en las hojas de coca y eso es lo que están masticando o el aculicu o el coqueo que se va realizando. Entonces me parece un estudio muy lindo, muy importante que se puede realizar y de pronto hacer un estudio multicéntrico que sería bastante interesante para ver lo que podemos encontrar en diferentes contextos de nuestra Latinoamérica. Me parece bastante interesante. Bueno, tengo yo algunas preguntas también, tal vez saliendo un poquito de esto de lo que es el coqueo o el aculicu de la coca. Y es, por ejemplo, cuando nos dicen que los carcinomas tienen una mayor tendencia de hacer metástasis a los ganglios linfáticos. En cambio, los sarcomas hacer su metástasis más directamente a otros órganos, como ser los pulmones. Tal vez podría darnos alguna referencia, doctora. sí, bueno, ahí siempre las vías de diseminación van a depender de en las zonas donde más fácil puedan entrar las células metastásicas y viajar a distancia. En el fondo, quizás la vía linfática en esta zona es mucho más fácil y está mucho más cercana para llegar a los linfonódulos, que serían lo principal, y la vía linfática es en el fondo es más fácil para estas células epiteliales de entrar. Y lo que yo pienso es que a lo mejor podría haber una mayor facilidad en los factores que se van eh, eh, haciendo o despejando esta vía hacia la zona de los ganglios linfáticos, las vías a lo mejor que tienen una mayor receptores que podrían estar más afines a esta zona. No he escuchado exactamente cuál sería la relación, pero me parece que puede ser que estas células tengan mayor, ¿cómo les podría decir? Predisposición, facilidad para las vías linfáticas. Más que nada por eso, sino que más bien de receptores que puedan estar teniendo mayor predilección por esas vías, a eso me refería. Los receptores que van a expresar estas células. Muchas gracias, doctora. También se nos menciona, por ejemplo, en cavidad oral, todo aumento de volumen que se pueda observar de glándula salival sublingual, se nos dice es un cáncer mientras no se demuestre lo contrario. No sé si nos podría hablar un poquito de eso, por favor. Sí, bueno, a nivel de piso de boca, a nivel de glándulas sublinguales, tenemos que evaluar cuál es la consistencia, es lo primero, porque tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de lo que serían las ránulas, que son lesiones que son totalmente benignas, reactivas, y que eso al palparlas vamos a tener una consistencia fluctuante. Al puncionarlas, a lo mejor vamos a ver que sale líquido. Entonces, si vemos que no es fluctuante, que no sale líquido, en el piso de boca generalmente tenemos mayor porcentaje de que sea algo maligno. ¿Y cómo vamos a hacer eso? En el fondo, al palparlo va a ser una consistencia firme, y obviamente que al hacer una punción no va a salir líquido transparente, sino que a lo mejor o van a salir un par de gotas de sangre o no va a salir nada.
en esos casos es importante hacer evaluaciones dependiendo del tipo de acceso que tengan, ya sea a través de alguna citología, a través de PAF, que no podría ayudar inicialmente, o directamente tomando una biopsia, pero sí, claramente el piso de boca es una zona donde es más frecuente, si hay tumores de glándulas salivales, es más preferentemente, o sea, es más frecuente que sean malignos que benignos. Sí, eso. Muchas gracias, doctora. Y Doctora, tenemos algunas preguntas más que le voy a ir leyendo, por favor. Ujú. Tenemos una pregunta de Oscar Delgadillo que nos dice, las displasias epitelial solares en piso de boca y de borde lingual tienen mayor probabilidad de malignización. ¿A qué se debe? Yo no he visto cuál es la razón principal de por qué esas zonas tienen mayor disponibilidad de malignización. Puede ser que la mucosa que tengamos ahí es una mucosa mucho más delgada y mucho más vascularizada que el resto de las zonas de la boca. Puede ser que esos sean las mayores los principales factores. Epitelios muy delgados y que tengan mayor irrigación que otras zonas, más que nada. Eso puede ser lo principal, y que quizás a lo mejor están más expuestas a lo que son, por ejemplo, en el consumo del cigarrillo, a lo mejor se quedan en esas zonas por mayor tiempo las sustancias cancerígenas. Eso creo que son las mayores factores de predisposición en esas zonas. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. De Juan, muy buenas noches. Primeramente, felicitarle por su tan brillante presentación. ¿Qué opina sobre los marcadores tumorales para que cáncer oral, y usted cree que ayudarían a prevenir el cáncer oral en la población? Sí, buena pregunta. Dentro de los marcadores tumorales hay algunos que ayudan a lo que es el pronóstico de la enfermedad, y otros que nos ayudan a decir en realidad si hay mucha proliferación. Por ejemplo, el KI67 nos ayuda a decir este tumor es un tumor que tiene alta tasa de recambio. Sin embargo, hay otros marcadores que están en etapas todavía de estudio, y muchos de ellos faltan evidencias como para decir que si hay evidencia 100% efectiva de que, es decir, predecir que esto va a evolucionar o no mejor que en lo que es la enfermedad. Son marcadores de pronóstico los que están siendo actualmente más estudiados, y van a ayudar bastante. Muchos de ellos están en estudio, y como les decía, podrían ayudarnos, pero todavía falta evidencia para utilizarlos como método de rutina. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta más de Glover Cordero Peña. Felicitaciones por la conferencia. En su servicio, ¿qué experiencia tiene con tumores odontogénicos con transformación maligna y qué conducta toman en casos donde se evidencia displasia? Gracias. Tumores odontogénicos con transformación maligna, por lo menos en la Universidad de Valparaíso, en mi caso yo no he visto de tumores que hayan transformado en malignos. Por acá está el doctor Rodrigo Fuentes, que también trabaja con nosotros, y no sé si él visto, pero yo por lo menos en la casuística que hemos tenido dentro de la universidad no he visto. Sí he visto de otros casos de otros colegas, pero no he visto. No sé si Rodrigo quiere opinar, y después doy la respuesta. Bien, hola a todos, hola a la sociedad allá en Bolivia, a los colegas, y a Karina, felicitarla, aquí la estamos acompañando desde Viña del Mar, Chile, y bueno, siempre demostrar y compartir primero los saludos para Karina y el orgullo de ser colega de ella. Así que gracias por tu presentación y la síntesis muy bien que nos has hecho a todos. En cuanto a la transformación maligna de tumor odontogénico, en realidad no hemos tenido nosotros ese tipo de experiencia. Sí hemos visto signos particulares que pueden ser indicios de mayor agresividad, como la presencia de células claras que podemos observar en ciertos casos odontogénicos, de tumores odontogénicos, y las cuales podrían asociarse a mayor nivel de agresividad o supuesto tendencias a unos quizás potenciales interpretaciones de que podrían malignizarse o ser signos de malignización ya. Pero en realidad no podemos tener una estadística, y también hay que reconocer que la literatura también es un poco confusa en ello. No es que se están transformando en malignos las patologías o los tumores odontogénicos, pero yo creo que hay que estar atentos a los signos de displasias que eventualmente podrían aparecer, pero por lo regular no es lo que se observa.
Así es que compartimos la experiencia en ese caso con lo que señala la doctora, pero siempre uno debe estar alerta y atento especialmente a lo que es lo que uno puede observar en la microscopía, y también correlacionarlo con la clínica, que al final la malignidad va a estar en presencia de focos metastásicos que estén apareciendo, pero no es lo que nos ha tocado ver, y ojalá que no nos estemos listos para verlos, pero ojalá que no se nos aparezca. Así que eso. Gracias, Muchas Rodrigo. gracias. Yo quería preguntar una cosita antes, porque no sé si me preguntaba de la displasia en relación a tumores odontogénicos o en displasias epiteliales. La pregunta que me decía el doctor Grover Cordero. Ahí le vamos a preguntar porque si se refería a displasias epiteliales o displasias en los tumores odontogénicos. No contesta, doctora. Contesta ya, no importa. Si no, le respondo a Ever, creo que es, el doctor Ever Kelka. Sí, está preguntando, sí. Dice, ¿qué experiencia tiene sobre el manejo clínico de las heridas crónicas en cavidad oral? Qué buena pregunta esa. ¿A partir de qué día o semana pueden considerarse lesiones con potencial de malignidad? Las lesiones crónicas. Crónica significa de más de 3 semanas de evolución. A eso le llamamos una lesión crónica. Lo primero que yo hago frente a una lesión crónica es eliminar el factor traumático. Nos hemos encontrado muchas veces con estas heridas que son úlceras que son traumáticas, y en ese caso el manejo ha sido principalmente eso. Ahora, ¿cuándo consideramos que podría ser maligna? Cuando vemos que en el fondo eliminamos el factor traumático, observamos un fondo que a lo mejor es medio sucio, bordes indurados, ya con eso empezamos a pensar en que podría ser un carcinoma de células escamosas en esos casos. Pero ojo que también esas úlceras de larga data no siempre son cáncer, podrían ser otras úlceras asociadas a otros factores, por ejemplo, una úlcera tuberculosa, una úlcera sifilítica, también podrían tener tiempo de duración prolongado, pero generalmente esos son el fondo sucio, bordes indurados, y se elimina el factor traumático, y ya nos da indicios de que podría ser algo maligno. Gracias, doctora. Grover Cordero nos contestó y dice, no, yo vi casos de queratoquistes odontogénicos con displasias moderadas y severas en ausencia de inflamación, ¿no? Se refirió a eso entonces. Ya. Yo por lo menos no he tenido la oportunidad de ver esos tipos de casos. Ahora, si tenemos casos de queratoquiste con displasias moderadas y severas en ausencia de inflamación, eso ya nos está indicando que hay algo alterado. Entonces, habría que acompañarlo, porque en el fondo, recordemos que los queratoquistes tienen distintos grados de comportamientos de agresividad, como decía el doctor Fuentes. Algunos de ellos, los que están asociados a mayor agresividad, pueden que estén asociados a estos grados de displasia, y quizás hay que hacer un tratamiento un poco más radical. Si bien no la excisión con márgenes, o sea, ¿cómo se llama? Resección en bloque, no, pero sí a lo mejor hacer una eliminación con algunos márgenes que nos garanticen que esta lesión no vuelva a aparecer en un periodo próximo. Muchas gracias, doctor. El doctor Jaime Castillo tiene una pregunta, doctora, que hacerle directo acá. Doctor, tiene la palabra. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches a todos, doctores. Bueno, más que todo, quería saber sobre su experiencia. Lo que pasa es que tengo un caso clínico de una paciente que me salió con líquen plano. Es una lesión que es potencialmente maligna, pero quería saber el grado de malignidad cuando ya tiene lesiones tanto genitales y cutáneas. He estado tratando a esta paciente con corticoides, pero es una paciente hipertensa. Entonces no quise hacerle corticoides sistémicos, justamente por eso. Y empezó a hacer corticoides intralesionales. Y el mejor sería la triamcinolona, pero acá en Bolivia no tenemos. Y es muy difícil de conseguir. Entonces estoy con betametasona, el cronocorticoid, no sé si lo tienen allá, que es la betametasona. Estoy haciendo con eso.
Y quería saber qué experiencia tienen ustedes, porque vuelve la paciente con dolor, con ardor. Entonces, ¿a qué grado cree usted que se puede malignizar? ¿Y qué tratamientos realizan ustedes? Estoy con corticoides, estoy con anestésicos tópicos para que pueda alimentarse y eliminando algunas lesiones grandes también que le producen más dolor. ¿Qué experiencia tienen, doctores? Qué buena pregunta, porque nosotros tenemos varios casos de líquen plano, y voy a tratar de responder por partes, porque el líquen plano primero es una condición que hay que explicarle al paciente que la va a detener de por vida. Entonces van a haber periodos que estas lesiones se van a exacerbar y que luego van a bajar, y esto muchas veces está asociado a periodos de estrés. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que educar primero al paciente y decirle qué va a pasar en estos casos. Y el grado de malignización del líquen plano en realidad es siempre un poquito controversial, porque muchas veces hay personas que dicen a lo mejor esto nunca fue un líquen plano y en realidad fue una displasia epitelial desde un inicio. Los líquen planos que están reportados, que se transforman en malignos, son principalmente de la variedad erosiva. En nuestro caso, de los pacientes que hemos tenido diagnosticados con líquen plano de la variedad erosiva, no he tenido ninguna transformación maligna, excepto, no es que se haya transformado en maligno, sino que la paciente ya trae una historia de un cáncer de lengua y que está asociado a un líquen plano previamente. Entonces yo no tengo la certeza qué fue primero, qué fue después, si tenía a lo mejor una displasia, un líquen. Entonces, en relación al grado de transformación maligna, nosotros no tenemos hasta ahora casos reportados, y como les decía, hay una controversia en relación a eso, porque hay que ver bien los diagnósticos iniciales. En pacientes hipertensos, nuestro manejo también lo hacemos principalmente en base a corticoides tópicos, cuando son lesiones que son puntuales, y yo lo que voy variando es el corticoide, la concentración. Lo que utilizamos nosotros es clobetasol clobetasol propionato al 0,05% o también al 0,1%, y nosotros yo por lo menos lo asocio siempre a un antifúngico. Nosotros acá en Chile lo mandamos a hacer recetario magistral, porque sabemos que puede haber sobreinfección por candidiasis, sobre todo en estos pacientes que aplicamos por larga data corticoides. En el caso de lesiones que son bastante severas y que a lo mejor los corticoides tópicos no van a hacer efecto, si es un paciente hipertenso, tienes que ver si es que la hipertensión está controlada o no. Y ahí va mi pregunta, ¿tu paciente está controlada? Estoy haciendo un manejo tanto con el cardiólogo. Hemos visto que han aparecido lesiones a nivel genital, entonces estoy trabajando también con dermatología. Estamos haciendo un trabajo en equipo. Yo me refería a la hipertensión. Está controlado. Si un paciente que presión. está controlada, que está bien con su hipertensión controlada con medicamentos, le puedes dar corticoides sistémicos. Nosotros le damos, pero ojo con las dosis que le damos. Tenemos que empezamos con una escalera que es una escalera corta, pero siempre advirtiéndole al paciente que tiene que estar atenta, en su caso, a cualquier alza de presión. Dentro de lo que nosotros hemos tratado, pacientes hipertensos, controlados con líquen plano, no hemos tenido problemas, pero con escaleras que parto máximo con 30 miligramos de prednisona diario, le voy bajando de 5 miligramos o 10 miligramos, y de ahí cada 3 días, y generalmente andan bien. ¿Y combina la parte local también, hacer las infiltraciones, o solamente sistémica? No, nosotros no le hacemos infiltraciones, lo hacemos tópico. Le aplicamos esta es una crema que mandamos a hacer en plastivase o en orabase, y esa se la aplica en forma tópica. Lo podemos combinar, la mayoría de las veces las combinamos. Hay veces que cuando está muy, muy dolorosa, le es muy difícil aplicarse la crema. Entonces, cuando ya las lesiones como que ya están un poco menos severas, ahí combinamos las dos. Muchas gracias. Hola, Bueno, Karina.
Hay Hola. otra- Hola, Dime. hola Marcia. Había visto una pregunta por acá, parece. A ver. Josué Cortés dice, con respecto a la detención de lesiones premalignas con el azul de toluidina, ¿se probó realizar el mismo con otro tipo de colorantes o agentes? Sí, en ese artículo que yo les mostré, había otro agente que se ocupó, déjenme ver si es que lo tengo por aquí a mano, pero hay otros agentes que se han descrito, eh, pero no recuerdo el nombre, pero en realidad hay otros agentes colorantes, pero el azul de toluidina es el que más ampliamente se ha utilizado y que ha tenido mayor efectividad en lo que en realidad la sensibilidad y la especificidad, es lo que más ha tenido buenos reportes en los casos o en las literaturas y en las revisiones sistemáticas. Karina, yo tenía algunas preguntas. Bueno, como tú nos contabas que aquellas úlceras de larga data, consideradas crónicas, tal vez después de 3 semanas y aparentemente asociados a algún trauma local, pues lo ideal primero siempre es retirar la etiología, ¿no? Ese trauma que estamos identificando y dar un tiempo necesario para evaluar cómo responde, ¿no? esta lesión. ¿Cuánto tiempo tú nos aconsejas realizar esta evaluación? Cuando nosotros eliminamos el trauma local, yo voy evaluando semanalmente y ahí voy viendo cómo va desapareciendo. Si yo veo que ya a la segunda semana de evaluación la lesión se mantiene igual, ya yo creo que hay que empezar a sospechar. 2 semanas retirando el trauma local, ya descartamos que haya sido esa la etiología. Ok, Karina, muchas gracias. Eso es, creo, muy importante, ¿no? Para ver cuándo ya empezamos o consideramos la biopsia, que pues es mandatoria algunas veces, ¿no? Exacto, sí. Bueno, te comento que yo trabajo en un hospital de niños y pues creo que en niños no tenemos mucho carcinoma espinocelular, ¿no? No. Más sarcomas es lo que vemos. Vemos hartos niños con sarcomas de diferentes partes y es bien preocupante esta situación en mi hospital. Sin embargo, pues he tenido una experiencia de ver a una niña de 11 años, sí, con un carcinoma espinocelular en paladar duro, ¿no? Que no es frecuente, incluso, ¿no? Cuando uno tiene el reporte de patología con ese diagnóstico, hasta duda algunas veces, ¿no? Sin embargo, se confirmó el diagnóstico. ¿Cuál experiencia tuya o tal vez de los doctores también que están conectados en relación a esto, ¿no? Al carcinoma espinocelular en niños o en pacientes? Bueno, mi hospital maneja de 0 hasta 14 años, ya adolescentes, incluso ya tal vez considerados jóvenes, ¿no? Pero tal vez alguna experiencia que ustedes nos puedan transmitir. Sí, bueno, yo afortunadamente no tengo experiencia de carcinomas espinocelulares en niños. No tampoco he visto en otros centros en los que he trabajado. No sé si el resto de los colegas, en pacientes jóvenes sí, en adultos jóvenes sí, pero en niños yo no he visto. Rodrigo, activa el micrófono, por favor. Bueno, saludos de nuevo. La experiencia en niños ha ido más por el lado de las neoplasias de tipo linfática, ya sea principalmente histiocytosis o algún tipo de cuadros de ese linaje. Otro tipo de patología maligna es sarcoma de Ewing, que también a veces nos ha tocado participar o en el diagnóstico o tener reportes cercanos de conocidos, niños de 6 años, hijos de otros pacientes que han fallecido por sarcoma de Ewing, o Ewing, como también a veces lo dicen, pero va más por el lado de ese tipo de espectro de tumores, no tanto por los epiteliales, sino que más bien por los sarcomas. Y generalmente por ese tipo, por lo menos lo que nos ha tocado ver. Siempre es muy difícil, siempre es muy duro para todos en realidad, y lo que es muy triste verlo, siempre es triste el cáncer, pero más triste en niños, pero por allá no es lo que me ha tocado a mí ver.
No sé Muchas si... gracias por sí. sus... Perdón, sigue, Carmen. No, que yo decía, si no sé si habrá alguien más de los colegas que tenga alguna experiencia, pero afortunadamente, digo, no, por lo menos acá no mucho. Bueno, como les decía, ¿no? Yo trabajo en el hospital un hospital pediátrico y sí tenemos muchos sarcomas. Nos llegan muchos pacientes y es raro, ¿no? Como habíamos dicho hace rato, ver en estos niños el carcinoma espinocelular. Bueno, tuvimos solo un caso, como les comento, y siempre, ¿no? Abunda más estos sarcomas, los linfomas, que es frecuente, ¿no? En ellos. No sé si tenemos más preguntas. Parece que no, creo que no. Por lo menos acá en el chat no he visto otras más preguntas. Parece que pues ya, bueno, Karina, a mí me toca primero felicitarte y agradecerte por tu participación. Eres una excelente amiga y pues de hecho una excelente especialista en patología oral y maxilofacial. Otra referencia chilena también que siempre yo hago seguimiento a tus trabajos y veo que siempre estás actualizada y impartiendo, ¿no? Todo lo que tú sabes. Y creo que eso es lo más importante en una persona, transmitir toda la experiencia que tiene y seguir haciendo estudios, ¿no? Mostrarnos estos datos que tú ahora nos has relatado de los estudios que hiciste, que nos ayuda mucho. Me acuerdo que cuando yo pasé a Chile, tuve la experiencia de ver el ADN contigo haciendo manualmente todo ese procedimiento y fue algo muy interesante, algo que llama mucho, ¿no? La atención, es bien interesante el trabajo que tú hiciste y pues de alguna manera pude compartir en algo esa experiencia contigo. Pues a nombre de la Sociedad de Cirugía Maxilofacial te damos las gracias por la participación, por esta excelente ponencia. Estamos seguros que todos nuestros participantes pues se van felices de adquirir todos los conocimientos, toda la actualización que tú ahora nos has brindado. Agradezco de mucho, mucho corazón tu esfuerzo, el tiempo que te tomaste para estar con nosotros, a ti, a todos los colegas también que están presentes de Chile, de Argentina, creo de Ecuador, y muchas gracias. Más al contrario, creo que la experiencia de ustedes, la opinión de ustedes nos está ayudando harto y pienso que valdría la pena hacer más sesiones de esta calidad, de este tipo, ¿no? Para impartir nuestras experiencias aquí en Bolivia y también ustedes nos puedan colaborar con todo lo que tienen en el área de patología, que es fundamental y siempre están relacionados con cirugía maxilofacial, ¿no? Karina, muchas gracias por tu participación. Como te dije, estoy muy agradecida contigo, feliz de haber estado en esta sesión conectada contigo, orgullosa de ser tu amiga y pues muchas gracias. El doctor Nelson creo que tenía otra actividad y por eso tenía que conectarse, creo, a su otra reunión, pero también, ¿no? Estaba con nosotros presente un tiempo, escuchando la charla. Gracias, muchas gracias, Karina. Gracias a todos nuestros participantes quienes se conectaron, quienes siempre nos van siguiendo en las sesiones mensuales. Y pues ahora doy la palabra al doctor Aldrin Avilés, quien es el presidente de nuestra sociedad. Muchas, muchas gracias, doctora Marcia Cruz. Sí, a mí también me gustaría agradecer mucho la asistencia que tuvo el doctor Nelson Lobos, así como también del doctor Zamora, del doctor Bernardo Venegas, referentes latinoamericanos y qué lindo, Karina, que vayamos siguiendo los pasos de nuestros profesores, de nuestros maestros. Quiero agradecer también la presencia del doctor Ignacio Molina, del doctor Rodrigo Fuentes, de tus cursantes, la doctora Andrea Arellano, la doctora Andrea Osadón, y bueno, pues a todos los que están presentes y conectados en estas charlas que estamos realizando. Como bien lo decías, yo creo que al dónde vamos con lo que es el cáncer oral y es al conocimiento o impartir el conocimiento a nuestra población para que primero conozcan lo que es el cáncer oral, sepan detectarlo y podamos hacer políticas preventivas también en ese sentido. Como bien lo decía, hoy, y es que
tenemos esta noche Bolivia, Argentina, y vamos cortando las fronteras y abriendo el espacio a través del conocimiento. Muchísimas gracias. No sea la primera ni la única vez que estemos reunidos en este ambiente virtual, pero pronto vamos a poder realizarlo en forma presencial. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, y con la promesa de estar siempre la última semana de cada mes con este tipo de actividades. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por su amistad, sobre todo a Marce, que me dieron palabras tan lindas que me voy a ir súper contenta hoy día. Así que yo feliz de poder estar con ustedes. No perdamos el contacto, lo que necesiten, cuenten con nosotros. Como les decía, la teleconsulta está a la orden del día, así que lo que quieran, tenemos ahí la disponibilidad para poder conectarnos. Así que gracias nuevamente a todos también por conectarse y por escucharme hasta esta hora. Así que un abrazo para todos. Gracias. Gracias.